¿Cómo surgió su vocación al obispo? Vamos a ver. Esa pregunta no te puedes imaginar cuando hago visitas a los colegios, porque suelo hacer visitas a los colegios, visitas pastorales, y he solido visitar pues cada semana un colegio, y en esas visitas suelo tener pues encuentros con los alumnos, con tal y con cual. Y esta pregunta es, vamos, de esas que cae para examen seguro, ¿sabes? Y me llama la atención porque es curioso, ¿no?, que a todo mundo nos gusta saber cómo ha sido lo tuyo, porque parece como que desde el testimonio del otro uno espera sacar alguna conclusión. No creo que sea solo por curiosidad, por cotilleo, yo creo. A mí me parece que no es cuestión de mero cotilleo o curiosidad, sino de decir, ¿y cómo se discierne? ¿Y lo tuyo cómo ha sido?, ¿no? Y es más, yo recuerdo que, yendo al seminario, que yo fui con 17, 18 años al seminario, recuerdo que la primera semana me la pasé preguntando a mis compañeros tu vocación cómo ha sido, ¿sabes? Porque yo quería enterarme cómo estaban allí conmigo los que iban a ser compañeros de curso. Claro, yo sabía un poco cómo había sido lo mío, pero decía, ¿y lo de estos habrá sido parecido? Y me acuerdo que la primera semana nos la tiramos preguntándonos entre nosotros, ¿no? Y desde luego llegué a la conclusión de que los caminos del discernimiento son personales, son personales. Pero bien, tú has hecho una pregunta por la vocación a ser obispo, ¿no? Yo la verdad es que comienzo por la vocación a ser sacerdote, porque lo de ser obispo la verdad es que es más sencillo, porque en eso tu intervención es muy inferior, es muy inferior en el sentido de que la Iglesia te llama, te pide, que el Papa te pide que seas obispo de tal sitio y en ese momento te ves respondiendo, ¿sabes? O sea, que de repente recibes una llamada telefónica y te llama el nuncio del Papa y te dice, venga aquí a Madrid que quiero hablar con usted. Y allí coge y te sienta y te lo suelta a bocajarro. Entonces, quiero decir que eso es... Y me acuerdo que me dijo, tiene un cuarto de hora en esa capilla para pensárselo y darme una respuesta. Entonces, eso, el discernimiento, casi te viene dado, y lo que de ti se espera es que lo acojas, de que digas, aquí estoy. Pero claro, en la vocación hacia el sacerdocio, allí comienza una batalla, ¿no? Entonces yo he contado muchas veces la peculiaridad de mi vocación, que fue, bueno, pues un tanto peculiar. Yo me imagino que el Señor, igual cuando yo era pequeño, me estaría susurrando que quería para mí que yo fuese sacerdote, pero la verdad es que yo ni me di cuenta de eso, no me di cuenta. Yo estaba a otras cosas, jamás pensé que en mi horizonte pudiese estar ello. Y luego he visto que ha habido compañeros que ya en su infancia escuchaban la voz del Señor, como Samuel, y yo eso no lo había percibido. Y he visto muchos sacerdotes que desde pequeños recibieron esa llamada de Dios. Y hay que tomarse muy en serio cuando un niño te dice que quiere ser sacerdote. Hay que tomárselo muy en serio, porque posiblemente un niño tenga más capacidad de escuchar la voz de Dios que los mayores. Hoy en día, un niño, ¿qué te va a decir un niño? Venga, quítaselo de la cabeza y el día de mañana, cuando sepa lo que quiere... A ver, pero se trata de saber lo que Dios quiere. Porque nosotros decimos eso, ¿no? ¿El niño qué va a decir? Cuando sea mayor y sepa lo que quiere, no entendemos nada cuando decimos eso. Hay que escuchar la voz de un niño. Pero bueno, me estoy yendo por los cerros, porque ese no fue mi caso, no fue mi caso. Llegaron los 16 años y, bueno, pues se dio la circunstancia de que en unos ejercicios espirituales yo acudí a ellos y con el deseo de seguir a Jesús, ¿no? Y de buscar su vocación en esta vida, sin que se me pasase por la cabeza de poder ser sacerdote. Y de hecho recuerdo que el sacerdote dio una meditación sobre la vocación así más específica del sacerdocio, y esa meditación yo repartió un papel con unas citas bíblicas y yo no la hice porque dice, como esto no va para mí, y le di el papel a un compañero, que ya es cura, por cierto, que fue cura, le di el papel,
este va para cura, ¿eh? Y se lo di. Y yo esa meditación no la hice. Pero ocurrió que al finalizar, ¿no?, los ejercicios, en la última Eucaristía, la Eucaristía conclusiva, al sacerdote se le ocurrió poner delante del altar un brasero con carbones ardiendo. Y en el ofertorio, pues nos repartió un papel en blanco y un boli, para que cada uno escribiese pues lo que el Señor le estaba pidiendo o lo que él quería pedirle al Señor en esta vida, ¿no? Quería ofrecerle como fruto de esos ejercicios, que cada uno le escribiese, y en el ofertorio se iba levantando y echábamos el papel en aquellos carbones ardiendo y ese humo se levantaba delante de Dios, ¿no? Y me acuerdo que todo el mundo iba escribiendo, yo me quedaba el último, no se me ocurría qué poner, decía, no sé, yo a misa ya voy, al rosario ya lo rezo, ¿no? ¿Qué voy a poner? A ver si voy a poner una cosa que luego no soy capaz de hacerla, yo qué sé. Y me acuerdo que me quedé el último y firmé el papel y puse José Ignacio y lo entregué en blanco. Y le dije a Jesús, Jesús, pon lo que tú quieras, que a mí no se me ocurre. Y así lo entregué. Y ese día era la víspera de mi cumpleaños. Y bueno, pues cuando llegué a casa, por primera vez en mi vida, me vino de una manera contundente, ¿no?, pues la idea de que Jesús podía querer de mí ser sacerdote, y la verdad es que aquello me descolocaba completamente, porque yo ya me había hecho mi castillo de naipes. Y claro, me costaba tremendamente, pero por otra parte me acordaba del papel que había firmado, ¿no? Y yo me acuerdo de decirle, Jesús, ¿de verdad que estás escribiendo tú en ese papel? A ver, Señor, si tú me dices ven, que yo lo dejo todo, pero que a mí necesito que me escribas con contundencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo vi como un signo, ¿no? El signo de que algo que me ponía patas arriba, sin embargo me daba una paz y una alegría que yo no era capaz de explicar. ¿Cómo es posible que algo que me descoloca completamente me dé esta paz y esta alegría? Y llegó el día siguiente, y el otro, 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 ¿no? Y fui dando pasos, ¿no? Hablo con mis padres, hablo con amigos, hablo con tal. Llegas al seminario, en el seminario tienes que ir autentificando. Y al final, el discernimiento último de una vocación, ¿sabes quién te lo da? La Iglesia. Que es la Iglesia la que en definitiva te dice, sí, te veo aquí o no te veo aquí. Y también hay que fiarse plenamente de la palabra de la Iglesia, que es la que nos permite superar o disipar nuestras dudas subjetivas, porque tenemos nuestras dudas subjetivas, ¿no? Siempre nos acompañan y hay que dejar que sea la Iglesia la que nos diga la palabra final. Y yo me acuerdo que el día de que la víspera de mi ordenación, yo me dije a mí mismo, a ver, José Ignacio, hasta aquí tú has podido tener tus dudas. Mañana la Iglesia te va a poner las manos en la cabeza y te va a hacer sacerdote. A partir de mañana yo ya no me permito dudar, porque si la Iglesia me ha consagrado, yo ya no vivo desde mi percepción subjetiva, sino desde una llamada objetiva. Y se acabó la etapa de discernimiento y ahora viene la etapa de la entrega, ¿sabes? Entonces creo que esto es importante, ¿eh? Al final quien te da la vocación es la Iglesia. Por eso hay que confiar en la Iglesia para que ella nos ayude al discernimiento. Por ejemplo, pues el lunes, cuando se haga allí una llamada, a ver, en el fondo te pones en manos de la Iglesia para que ella te ayude a discernir, o te crees que tú la vocación te la das a ti mismo, y un jamón, ¿eh? Pero creo que esto es importante, de cómo se discierne. Yo quería preguntar que en la actualidad, teniendo en cuenta la cantidad de falsos profetas que hay, todas las ideologías que puede haber, supuestas verdades, ¿cómo puede uno saber cuál es realmente el camino? ¿Cuál es? ¿Cuál es el camino? A ver, estamos en un tiempo, especialmente la llegada de Internet, ¿sabes? La llegada de Internet hace que esto sea una caja de grillos, ¿eh?
una caja de grillos en el sentido de que uno puede encontrar de todo. Y escucha esto y escucha lo otro, ¿no? Yo creo que necesitamos un acto de confianza en nuestra Madre Iglesia. En nuestra Madre Iglesia. Tenemos que hacer un acto de confianza en el Papa. Para eso hemos venido aquí. Yo tuve la suerte de antes de ayer saludarle, y cuando le estreché la mano, que aún no he hecho la broma que casi se la disloco, entonces cuando le estreché la mano lo hice con toda la fuerza y le dije: Santo Padre, ¿no sabe usted lo que hemos rezado por su elección? ¿No se imagina usted lo que hemos rezado por su elección y porque Dios ilumine su camino? Es que, vamos, lo hemos hecho con cuerpo y alma, ¿no? Y el hombre me sonreía y me decía: pues no deje de hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, nos fiamos del Papa, ¿sabes? Dios nos ha puesto un obispo, pues vamos a por él, ¿eh? Dios me ha puesto un párroco, vamos a por él. Es decir, la manera de no ser engañado con falsas profecías, ¿sabes?, está en dar nuestro acto de confianza a la estructura de la Iglesia. La Iglesia tiene una estructura, la Iglesia es vertebrada, no es un invertebrado, ¿sabes? Las falsas profecías suelen ser fuera de esa vertebración que es la Iglesia. Escuché en una ocasión un hermano obispo que dijo una cosa, ¿no? La Iglesia no es un molusco, es un vertebrado. Es una imagen así un poco atrevida, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que la Iglesia no es un molusco, es un vertebrado? Que tiene una vertebración, ¿sabes? Y que por lo tanto lo que no puede pretender es que venga aquí uno, entiende, si él pretenda decir una palabra. No. Creo que San Ignacio de Loyola habló con fuerza sobre el sentir con la Iglesia. Sentire cum ecclesia, dijo San Ignacio de Loyola, en no dejarnos engañar por profecías al margen de lo que es la obediencia a nuestra Madre Iglesia, que nos preserva de muchos falsos profetas, ¿sabes? Yo creo que en eso hay que ser fieles. Incluso cuando a veces la obediencia cueste y escueza, porque también nos pasa a todos, ¿eh? A todos nos ha pasado que a veces el camino de la obediencia sea costoso y te escueza, pero abrazarlo es lo que te autentifica y te garantiza el no ser engañado en falsas profecías. Buenas tardes, señor obispo. Mi pregunta va relacionada con los noviazgos y te quería decir, ¿cuándo sabes que el Señor y la misma Iglesia te está llamando ya de cara al matrimonio? Mira, yo creo que si malo es perpetuar los noviazgos, también es malo el que un noviazgo, un matrimonio se lleve sin discernimiento alguno, pero también es malo que se pudra un noviazgo, ¿sabes? Entonces el noviazgo es un camino de discernimiento, y un discernimiento tiene que comenzar, tiene que llevar sus etapas y coronarse. Y por lo tanto, lo que no puede ser es que un discernimiento se esté pudriendo, ¿sabes? Entonces, observo que esto a veces ocurre, que como se va retrasando y retrasando en nuestra sociedad la maduración de las personas, también se está muchas veces retrasando esa toma de decisiones últimas en nuestra vida, como es la vocación matrimonial, como la vocación a la vida sacerdotal, como el sí. O sea, existe una tendencia a ir posponiendo nuestra respuesta a la llamada de Dios. La gente se casa y no tiene hijos, y lo deja para más tarde, y lo deja para más tarde. Podríamos poner muchos ejemplos, pero tenemos que estar alertas frente a esa tendencia a no terminar de madurar. Si uno abre un discernimiento, se tiene que coronar, tiene que terminarse. Lo que no puede es que se quede por el camino, ¿entiendes, no? Que se quede por el camino. Creo que este es el criterio principal que te tengo que dar. Luego, obviamente, situaciones especiales y particulares tendrán que ser discernidas conociendo las circunstancias, ¿sabes?
que obviamente yo no voy a entrar en casos particulares, pero yo como, en términos generales, ¿sabes?, me atrevo a decirte esto que te he dicho. En este momento creo que el riesgo mayor que tenemos es el de no rematar. Es que estoy en búsqueda. Perdón, la búsqueda es para encontrar, no para seguir buscando, ¿eh? O sea, es que, macho, hay gente que dice que está en búsqueda, ya, pero una búsqueda que no concluye, ¿eh? Y juegan a buscar, y jugar a buscar es hasta divertido, ¿sabes? Porque es una especie de turismo. A ver, la búsqueda tiene un inicio y una conclusión, ¿eh? Y cuando uno se instala en la búsqueda sin vocación de encuentro, malo. Y eso hay que desenmascararlo, ¿sabes? Sobre un poco el sentido que le damos los cristianos al sufrimiento y el problema del mal, porque muchas veces los ateos o la gente no creyente, a los católicos, nos preguntan cómo un Dios que es todo bondadoso puede permitir el mal en el mundo, que se propague. Entonces me gustaría saber un poco sobre el sentido que le damos nosotros a todo esto. Bueno, sacas tú un tema, ¿sabes? Que, madre mía, ¿eh? Es un tema que nos podía... Me han invitado en noviembre, una noche de la plenaria, porque solemos tener en noviembre una semana de la plenaria. Me han invitado a un debate universitario, a un Paraninfo, con un grupo de 500 universitarios, para hablar del tema del mal, ¿sabes? El tema del mal, ¿eh? Entonces, pues, orad por ello, para que abordemos también en ese foro, ¿no?, ese tema. Pero como te puedes imaginar, sacas un tema que son palabras mayores. Ciertamente el tema del mal es el que más ha hecho temblar en el corazón de los fieles, pues su fe en muchos momentos y circunstancias, ¿no? Entonces hay que decir que Jesucristo vino a redimir el mundo con una doble estrategia. Una fue directamente luchar contra el mal, curó a los enfermos, resucitó a los muertos, pero al mismo tiempo que Jesús luchó contra el mal, asumió el mal como parte de la redención. O sea, las dos cosas las hizo. Luchó contra el mal y asumió el mal para vencerlo. Y esto es importante que lo entendamos, porque lo primero sería como más fácil entenderlo, ¿no? Pero la estrategia del Señor no se ha reducido a lo primero, ha asumido lo segundo. O sea, Jesús ha cargado con el mal del mundo para que en ese abrazar la cruz el mal pueda ser transformado y glorificado por la resurrección. Luego, en el fondo, la respuesta al problema del mal sin la cruz de Cristo no se puede dar. ¿Sabes? Hay un episodio muy conocido, que se ha referido con frecuencia, que aconteció en Auschwitz. En Auschwitz sabéis que se solía dar escarmientos cuando había alguna fuga. Y había habido una fuga y entonces ahorcaban a 10 presos, ¿no? Y en una oportunidad, entre los ahorcados había una niña jovencita, que además estaba esquelética, la pobre, y claro, entre que la cuerda era muy ancha y encima ella no pesaba nada, pues no terminaba de morirse. Y todo el mundo estaba de pie allí firmes en el campo de Auschwitz viendo el ahorcamiento, y hasta que no terminasen todos de morirse no se podían retirar, ¿sabes? Pero aquella niña no terminaba de morirse. Y hubo, entre todos los presos allí presentes, ¿no?, hubo uno que pegó un grito: ¿dónde está Dios? Y otro, claro, los guardias no se dan cuenta de quién ha gritado, ¿no? Y otro desde otro lado respondió: está ahí, en esa niña. Eso aconteció en Auschwitz, ¿sabes? Es un episodio que allí aconteció, en el que un cristiano
también preso ahí en Auschwitz, dio la respuesta. Cristo está en la cruz. El mal no terminamos de tener una respuesta ante él si no somos conscientes de que Cristo lo ha abrazado, sabiendo que la última palabra es resurrección, la última palabra es vida eterna, la última palabra es la santidad, que nos hace nuevos, ¿sabes? Por eso, bueno, has abierto ahí un melón, yo casi te he abordado el melón por el punto último, ¿sabes? Por el punto último, porque claro, esto que te he dicho creo que es la reflexión última de toda una reflexión que hay que hacer al respecto. Yo más que una pregunta, es verdad que le pediría una palabra de ánimo, porque después de la catequesis que ha dado, entiendo que muchos de los que están aquí dicen, yo quiero decirle que sí al Señor, yo quiero, como te ha gustado varias veces el papel en blanco, yo quiero darle un papel en blanco, pero tengo miedo, es decir, tengo miedo, estamos pasados a tener un hijo más, tengo miedo a esta llamada que yo siento, decirle que sí al Señor, que me llame a un seminario. Aquí tenemos gente en nuestro grupo que no viene de familia del camino de iglesia y está aquí porque se ha sentido llamado por el Señor a través de una compañera de clase, a través de... Entonces es verdad que ahora mismo estamos en una peregrinación, estamos en un momento de gracia y queremos decirle que sí al Señor, cada uno en el estado donde estamos, en la vocación, los más jóvenes que tienen 30 años y no saben todavía. Entonces yo pediría una palabra de ánimo, decirle sí merece la pena decir que sí al Señor. Entonces estos jóvenes, sobre todo los más jóvenes, que sienten esto dentro de sí, pues una palabra, ¿no? Le pediría decir sí merece la pena. Así que con la experiencia que tiene, ¿no? Como obispo ahora de aquí, antes de San Sebastián, pues sobre todo una palabra sobre el merecer la pena decirle que sí y que no tengan miedo a esta posible llamada que van a tener, sea la vocación que tengan todos los que estamos aquí. Gracias. Muy bien, mira, yo creo que el miedo nace de que uno hace un cálculo de fuerzas. El miedo hace decir, tengo que abordar esto. Entonces, a ver, ¿cómo me veo yo? Y empiezas en tu imaginación a decir, pero tú serás capaz de esto, pero te imaginas toda tu vida, te imaginas no sé qué, y empiezas tú a hacerte preguntas de decirme, tú te imaginas toda tu vida haciendo esto, tú esto, y tú empiezas en tu imaginación a hacerte una película de si yo puedo con esto, yo puedo con esto, tú puedas con esto, y los niños por la noche llorando, ¿tú crees que vas a aguantar esto? Lo otro, a ver, en el fondo, los miedos te están entrando porque te ves solo haciéndolo, porque estás haciendo un cálculo en el que Dios no está, en el que Dios no está. Y entonces dices, ¿a dónde voy yo? Claro, es que los miedos son ateos. Los miedos son ateos, porque es lo que ocurre en ti cuando tú piensas que vas a abordar tú solo la vida. Entonces eso es muy importante, ¿no? Los miedos son ateos. ¿Y esto cómo lo haré? A ver, Dios me dará la gracia. Todavía no ha llegado ese momento. Cuando llegue el momento, Dios me dará la gracia. Y si estoy cansadísimo y ya no puedo más, a ver, un momento que llegada esa circunstancia, entonces ahora no toca eso. Dios no me dejará solo en ese momento, ¿no? O sea, creo que ese acto de confianza, de que Dios va a estar ahí y que en cada momento me va a asistir, es muy importante. Yo a veces he puesto el ejemplo siguiente, ¿no? Cuando tú vas a uno de esos edificios oficiales, ¿no? De la administración, de un gran hospital o de lo que fuere, ¿no? Ves que vas por la noche y hay un pasillo largo de esos, ¿no? Que está pues con la luz apagada o muy tenue, ¿no? Y claro, si tú vas caminando, se van encendiendo las células, no sé cómo se llaman, fotoeléctricas o como se llame, ¿no? Sigues andando y se encienden, sigues andando y se encienden, pero tú querrías, a ver, que se encienda hasta el final, y entonces empiezo a andar. Te dicen, no, que esto se enciende según vas caminando, ¿sabes? Algo así pasa en nuestra vida. Dios te dará la gracia cuando pases por ahí, y más adelante seguirá, y más adelante seguirá. No pretendas tú, antes de empezar a andar, tener yo ya hecho mi cálculo de fuerzas y de resistencia hasta llegar al final, porque eso no funciona así. No funciona así. En definitiva,
que creo que ese miedo viene de un cálculo humano. Es como Pedro, que camina sobre las aguas y dice, esto no puedo ser, ¿no? Cuando Pedro deja de mirar a Jesús y empieza a mirarse a sí mismo, siente la fuerza del viento y entonces dice, esto no puede ser, yo me tengo que estar hundiendo. Claro, y se hunde, claro. Y se hunde, ¿no? Entonces creo que ese es el problema. El problema de los miedos es hacer un cálculo en el que no entra Dios. Monseñor, quería preguntarle cómo podemos diferenciar la vocación de un deseo personal. Pues mira, para poder diferenciar la vocación de un deseo personal, porque es cierto, está bien hecha la pregunta, porque hay vocaciones que han nacido de un deseo que Dios ha confirmado. Y también ha habido vocaciones bastante contrarias al deseo, ¿sabes? Las dos cosas yo he conocido, ¿eh? Yo he conocido vocaciones en las que Dios suscitó un deseo, lo acompañó, lo colmó, etcétera, y he conocido vocaciones que quebraron un deseo que no es eso lo que yo quiero para ti, ¿sabes? ¿No? Entonces, para eso creo que es muy importante en esta vida educarnos en que no es lo mismo mis deseos que mi voluntad. No es lo mismo, ¿eh? A veces nosotros confundimos mi voluntad con mis deseos. No. Puede ocurrir que mis deseos yo tenga que mortificarlos para buscar la voluntad, ¿eh? No es lo mismo lo que me apetece que lo que quiero. Y hay muchas cosas que me apetecen, pero que no son lo que yo quiero, ¿eh? A ver, cuando uno está ahí en régimen, sabe perfectamente que lo que le apetece y lo que quiere no coincide. Pues esto también en nuestra vida espiritual pasa, ¿no? Uno tiene que, aclárate, porque si tú estás en régimen, eso que te apetece tendrás que saber mortificarlo. Como no mortifiques lo que te apetece, no haces lo que quieres. Luego comencemos por distinguir entre lo que me apetece y lo que quiero. Y ya hemos dado un pasito, pero muy importante, ¿eh? Muy importante, porque si uno no sabe distinguir entre lo que me apetece y lo que quiero, como para distinguir luego entre lo que yo quiero y lo que quiere Dios. Entonces, ese es el primer estadio, es distingue entre lo que tú te apetece y lo que quieres. Y el segundo estadio es confronta tu voluntad con la de Dios. Confronta con tu voluntad con la de Dios, pero habiendo purificado tus deseos, ¿sabes? Y entonces tu voluntad al final es, Señor, que yo confío más en ti que en mí, que yo sé que lo que tú quieres es mi bien. ¿Quién sabe más lo que a mí me conviene, yo o tú? Pues Él, evidentemente, ¿no? Luego yo pondría estos dos escalones. Tú céntrate en distinguir tu apetencia y tu voluntad para que después tu voluntad y la de Dios se sepan poner en sintonía, pero bueno, para eso es muy importante la vida de oración, el acompañamiento y el ver cómo pues Dios poco a poco nos va purificando y escuchar también la voz de los que nos conocen desde fuera, los que nos confrontan, la voz de la Iglesia que nos va iluminando, ¿eh? Porque yo no camino a solas, camino también en un discernimiento colectivo. Puede recuperar esa pureza y seguir luchando. Bien, la pregunta es muy práctica, muy importante, y creo que algo que tenemos que creer firmemente es que la virginidad se puede recuperar. La virginidad es recuperable, porque la virginidad no es algo físico, ¿sabes? Es algo espiritual. La virginidad es recuperable, la virginidad es que nuestro corazón vuelva a ser de Cristo. Yo una frase que he repetido mucho tiempo es: mi corazón no es de quien lo rompió, mi corazón no es de quien lo ha roto, mi corazón es de quien lo ha restaurado.
Yo creo que esto tiene que estar plenamente grabado en nuestro corazón. Ha existido muchas veces, no, si la has fastidiado ya, si ya la has fastidiado ya no hay nada que hacer, ¿sabes? Es como, he roto el jarrón chino, pues, o sea, el jarrón chino lo has roto, ¿no? O sea, entonces ya, a ver, eso es una visión muy de tejas para abajo, es una visión muy carnal, es una visión que no tiene en cuenta lo que es el poder de Dios, el poder restaurador de Dios, ¿sabes? Esa es una visión de miopes, esa visión de que yo, como he fallado, ya no tengo, ya te has manchado el vestido, esas manchas ya no se quitan, o sea, ¿sabes? O sea, eso es una visión de tejas para abajo. La virginidad es recuperable, es restaurable. No solo es restaurable como estaba antes, sino que decimos, ¿no? Feliz pecado que mereció tal Redentor. Dios se puede servir hasta del pecado de nuestra vida para todavía glorificar el nombre de Dios de una manera superior. Es, por ejemplo, el caso de San Agustín de Hipona, que cuando escribe el libro de las Confesiones y cuenta toda la trayectoria que tuvo, que fue bastante potente, pues la cuenta glorificando a Dios, diciendo, mira a Dios cómo lo ha hecho todo nuevo, mira a Dios cómo nos ha restaurado. Luego hay que centrarse en eso, hay que centrarse en eso, es decir, si Dios permitió que cayésemos hondo, lo permitió con un designio de que glorificásemos a Dios en la restauración y que ayudásemos a otras personas caídas, heridas, para poder ser restauradas. Porque fíjate, el que uno haya sido herido, haya pasado por heridas grandes, le capacita para poder ayudar a otras personas en situaciones similares. Y eso también es muy importante. Porque cuando uno es hijo de la misericordia, está llamado a ser madre o padre de misericordia con otros. Recibiste la misericordia de Dios y Dios te ha elegido para poderla también compartir con los demás. Yo creo que ese es el mensaje clave que hay que recibir. Yo tengo una pregunta que es, en una relación, cuando un discernimiento no es bilateral, pues bueno, hay discernimiento por ambas partes, pero no se llega a una conclusión común. ¿Hasta qué punto tienes que sacrificar ciertos principios para poder salvar esa relación? ¿O cuál es la línea que separa el amor de la muerte? Bueno, lógicamente a esa pregunta habría que ponerle una letra pequeña para poder responderla, pero yo, sin entrar en caso particular, voy a hacer una pequeña... Cuando en un discernimiento no se conjuga, obviamente yo tengo mi obligación de conciencia de distinguir si estamos hablando de algo en lo que me juego la voluntad de Dios o que no me juego la voluntad de Dios, ¿sabes? Ahí hay una línea clarísima. Imagínate, pues estoy yo en una relación en la que yo quiero vivir el noviazgo en pureza y la otra parte no quiere vivirlo. Pues es que claro, como te diría, yo lo que hay, la solución no es un mínimo común, un denominador común, no, la solución no es esa, ¿sabes? Porque soplar y sorber al mismo tiempo no se puede, ¿sabes? A ver, entonces ahí la solución es, si algo no es conforme a la voluntad de Dios, pues no es conforme a la voluntad de Dios, ¿sabes? Te pongo ese caso. Entonces en ese caso, pues uno dice, entonces, ¿será que no es de Dios esta persona? Si esta persona no ve claro que tenemos que vivir una relación en la confianza en Dios de vivir en pureza, pues es que la conclusión que tengo que sacar es que no es de Dios esta persona. Y que es que además le voy a hacer un favor diciéndoselo. Y ella me va a hacer un favor a mí, porque así buscaré lo que Dios quiere para mí. Porque si me quedo encerrado en esa relación, no voy a, aparte de estar siempre enredado, no voy a terminar de saber lo que Dios quiere para mí. Ahora, en ese caso, aunque sea doloroso, blanco y en botella, ¿sabes? Porque hay cosas que son dolorosas, pero son claras, Y esta es una cosa que es clara, aunque sea dolorosa, ¿vale?
Ahora vienen otros casos. Dos casos. A ver, tenemos un discernimiento entre nosotros en el que pues la conjugación de las dos familias, por ejemplo, ¿no? La conjugación de las dos familias, porque él tiene un planteamiento que con su familia las cosas las hacen así y así, y mi familia se hacen de esta y otra manera. Entonces, ¿hasta qué punto yo tengo que ceder o no ceder? Pues ahí ya entramos en un terreno en el que posiblemente uno tiene que hacer un discernimiento de decir, ¿seré yo el que tengo que ceder en determinados apegos? Porque igual tal y como yo hacía las cosas, pues en las vacaciones, pues son distintas en otro contexto. O sea, creo que la respuesta a tu pregunta entra diferenciando las materias. Si en una materia está en juego la voluntad de Dios o si es una materia en la que hay cuestiones opinables, ¿sabes? Y lo que es opinable requiere de nosotros un desapego para poder llegar al bien común. Porque si no te desapegas de lo que en el fondo es opinable, no buscarás el bien común. Entonces hay muchas terquedades, manías, formas que tengo yo de hacer las cosas, que dice, oye, igual esto no tiene por qué ser así. Yo siempre lo he hecho así, pero es un apego mío, es una terquedad. Pero entiéndeme que tu pregunta tiene respuestas distintas dependiendo si el objeto en el que nos diferenciamos, nos jugamos la voluntad de Dios en él o no.